Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de la caña, le dio a beber. Pero los otros les decían: espera, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. En la Edad Media, uno de los grandes padres orientales de la Iglesia, Orígenes, supuso que Jesús había pronunciado esas palabras del Salmo 22, a la vista de los pecados de los hombres, en favor de los cuales murió. Cristo representa al hombre pecador, por el cual muere. Ora desde su perspectiva de representante de los hombres ante Dios, no por necesidad suya, sino compasión hacia los humanos. Clama Jesús por ellos al Padre. Desde Agustín emerge la idea de que Cristo ora aquí como cabeza en favor de su cuerpo, la Iglesia. De ahí que Pascasio Radberto no considere este clamor de Jesús como grito de socorro, sino como un sacramento. Por otro lado, siguiendo a Ulrich Luz, vemos que el versículo 46 es para los lectores de la historia de la Pasión el punto culminante de un hilo narrativo claramente visible. Jesús es abandonado primero por sus discípulos, luego también por Pedro. Finalmente se halla solo en medio de sus enemigos. También aparece estar abandonado de Dios. Esta progresión en el relato no indica ningún doble sentido o subliminal que permita convertir la frase del abandono en una expresión de confianza. Hay que partir en consecuencia de lo que dice directamente el Salmo 22. Se trata de una queja, en modo alguno trocada o invertida de Jesús, que al sentirse abandonado de Dios, clama a Él con palabras del Salmo. La tiniebla interior y la exterior se corresponde en el Salmo 45 y siguiente. Ver una dimensión soteriológica en este giro orante, aduciendo a Mateo 1 en su primer capítulo, por ejemplo, es apartarse del texto, de la soberanía de Jesús, conocedor de su hora y de su plan divino, de los acontecimientos. No queda rastro de la tiniebla total. Jesús grita su dolor y su abandono interior claro y alto, no resignado o sumiso a Dios. El Papa emérito Benedicto XVI, en su obra sobre Jesús de Nazaret, también acude en nuestra ayuda ofreciéndonos una clave de interpretación. Como todo judío fervoroso, Jesús, sintiendo ya cercana su muerte, se pone en comunicación con Dios rezando un salmo, concretamente el Salmo 22. El primer versículo de ese salmo dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche y no hay silencio para mí. El sufrimiento de Jesús es una pasión mesiánica y lleva consigo así la redención, la victoria del amor. Viniendo a nuestros días, la experiencia de abandono es cada vez más fuerte y rampante en una sociedad cada vez más confundida y desorientada. Vivimos el abandono familiar, social, político, económico y hasta religioso, en dimensiones estrepitosas y con consecuencias rápidamente palpables. El abandono familiar lo notamos en muchos padres, madres y tutores que cada vez más se niegan a asumir con total responsabilidad la buena, cercana y amorosa crianza de sus hijos, quienes son mayormente criados por una abuela, una trabajadora doméstica, un cuido u otro, pero rara vez por aquellos a quienes necesitan más. Esto nos deja con niños que sin poder hablar aún nos dicen: papi, mami, ¿por qué me has abandonado?
Pero el abandono intrafamiliar no es solo de padres a hijos, luego se invierten los papeles y tenemos a hijos que no tienen tiempo para sus padres. Y aunque profesan un amor inmenso hacia sus progenitores, muchas veces vemos a personas adultas en total abandono y desolación, a pesar de sus hijos. Lo mismo podríamos decir del abandono entre las parejas y la antigua y muy mala práctica de la infidelidad. Aquí se nota un mutuo abandono que se radicaliza más con las muy atizadas y propagandeadas guerras de sexos que sostiene el antiguo machismo y el nuevo feminismo, repitiendo la historia de que cuando el oprimido se libera, entonces se convierte en opresor. Es verdad que en la situación de pobreza, a veces hasta de miseria, hay que hacer sacrificios para sobrevivir, para echar hacia adelante, para progresar. Sin embargo, hay que establecer una jerarquía prioritaria donde la familia esté siempre en primer lugar. Familia, ¿por qué nos hemos abandonado? Si observamos con detenimiento nuestra sociedad dominicana, notaremos que hemos cambiado mucho, en ocasiones para bien y en otras para mal. Así tenemos una sociedad ensimismada y desnaturalizada, con individuos cada vez más solos y radicalizados. ¿A qué se debe este abandono social? ¿Dónde están los verdaderos héroes de esta época? Aquellos que se sacrifican y entregan el todo por el todo para lograr el bien común. ¿Por qué ahora solo pensamos en qué beneficios vamos a obtener de una acción? ¿Por qué ya solo sabemos decir cuánto hay para mí o sácame lo mío? Así, en una sociedad que aparece cada vez menos valores llevados a la práctica, nos sentimos abandonados los unos de los otros y con un sentimiento creciente de desolación, desconsideración y egoísmo. Eso lo vemos reflejado en los tantos incidentes entre personas que ocurren a diario en nuestros sectores: asesinatos, robos, agresiones físicas y verbales, entre otros. Como sociedad estamos gritando a los líderes sociales, políticos y religiosos que ¿por qué nos han abandonado? Somos nosotros mismos, pero sí, nos hemos autoabandonado. Nuestros egoísmos y extremismos son tan fuertes que vemos como todo es color división. El triste gris que nos separa es algo que ya está bien aceptado. Así vemos una clase política que no lucha por el bien de la nación y lo que nos conviene como país, sino por lo que más conviene a intereses personales y muy particulares. Y aunque esto ya se ha dicho muchas veces e incluso todos lo sabemos, continúa ocurriendo sin que nada más pase. Pareciera que la música solo molesta si es en la casa del vecino, y así vemos que se ha convertido en una forma de búsqueda, criticar y señalar solo para ver cómo conseguimos que nos manden a callar con dinero o favores. Y desde que eso ocurre, ya se nos olvidan las precariedades de la sociedad. Se nos olvidan, por ejemplo, nuestros policías, al menos los que hacen su trabajo, los que pasan tantas crujillas cuando se supone que deberían ser pagados y tratados como héroes por arriesgar sus vidas. Y aunque hoy lamentamos un hecho trágico provocado por miembros de la misma policía, y aunque la reforma de la policía, como de todas las instituciones, se hace necesaria, no podemos dejar de respetar y valorar e incluso intentar ayudar a quienes tienen el deber de protegernos y cuidarnos. Se nos olvidan los hospitales, se nos olvidan los enfermos mentales, y aquí quiero preguntar, ¿por qué tan desconsideradamente los hemos abandonado? ¿Cuántas instituciones en el país se dedican a su cuidado? ¿Por qué andan en las calles abandonados? Y sigo. Se nos olvidan los bomberos, se nos olvidan los jóvenes a quienes se les niegan las oportunidades y solo son utilizados. ¿Cuántas veces se ha prometido programas como primer empleo, empleo digno, juventud emprendedora, etcétera? Y luego, con el tiempo, se olvida. La juventud grita hoy también.
¿por qué nos han abandonado? Los jóvenes que estudian y se preparan, pero luego no tienen oportunidades porque se les exige experiencia que aún no pueden tener. Aunque también es cierto que la juventud, a quien se le acusa de ser juventud de cristal, debe demostrar lo que sabe y que puede hacer algo más que tener un celular y subir videos de TikTok. No nos olvidemos de nuestras cárceles y sistema carcelario, que no tengamos que sentirnos que la justicia está amañada y que el sistema solo te apoya si tienes con qué pagar. No olvidemos a los migrantes, tantos dominicanos en el extranjero como los extranjeros en suelo dominicano. Hoy también los obreros gritan, ¿por qué seguimos abandonados? ¿Por qué no se acaba de traducir en bienestar social el crecimiento económico en los años en el crecimiento que va teniendo el país? Seguimos obligando a nuestros empleados a realizar malabares con sueldos pírricos. A veces vemos que se critica a quienes ganan bien, como si deseáramos que, como el cangrejo, todos estemos mal en la olla. Yo mal, tú mal. No se trata de que todos estemos mal, sino de que el bienestar sea social y la distribución de las riquezas sean justas. También nosotros, la Iglesia, en nuestro rol profético, en nuestra sensibilidad social, como madre y maestra, no podemos abandonar al pueblo, dejando de opinar, excluyéndonos de los nuevos areópagos, reduciéndonos solo a templo y liturgia. No es verdad que solo eso nos corresponda. Jesús fue un líder carismático que se involucró en todas las áreas de la vida de su pueblo. Para que no nos sintamos abandonados, propongo que volvamos al diálogo, pero un diálogo honesto, sincero, que más que acusarnos, busque crecimiento integral como sociedad. Un diálogo donde podamos debatir las ideas de las minorías sin que eso signifique vulnerar las mayorías. Donde nuestra identidad como dominicanos no intente ser suplantada, sino escuchada. Un diálogo donde todos los actores de la sociedad podamos opinar desde la frontera de nuestras ideas y no radicalizarnos e irracionales. En una sociedad plural no vale que solo sea mi idea, mi ideología o mi creencia, sino que se hace urgentemente necesario el llegar al equilibrio, donde se viva un diálogo permanente y productivo, sin imposiciones ni manipulaciones, sin mentiras o engaños, sin agendas a ser impuestas. Proponemos también la educación ciudadana continua, que así como se invierten millones en publicidad para convencer a la gente, que asimismo se invierta en publicidad educativa, donde la ciudadanía se les motiva a trabajar, a ser feliz en familia, a cuidar el medio ambiente, a manejar un vehículo de forma adecuada, en fin, que si hay voluntad, se puede formar, educar a la ciudadanía desde los medios y las redes sociales. Proponemos la despolitización gradual de las instituciones en general, que no tengamos que vivir los dramas de cancelaciones masivas cuando haya cambios de gobiernos. Si se supone que todos somos dominicanos y el gobierno es de todos nosotros, independientemente del color del partido. Proponemos que las iglesias como casa de Dios aporten en la creación de estructuras sociales más cercanas a las gentes, pero no solo los nuestros, sino a todas las gentes. Proponemos que no nos quedemos solo en el lamento del abandono, sino que descubriendo la acción salvadora de Dios, volvamos a la carga con más fe, con más ánimo y mayor entusiasmo. Que recordemos que una sociedad altamente dividida va a la ruina, mientras que si al estilo de Cristo asumimos cada uno lo que nos toca, entonces empezaremos a dejar el abandono y a propiciar el encuentro.